Gloria, gloria, gloria al que vive, mi alma alaba la gloria del Señor en esta noche. Aleluya, en la programación Mujeres en Pies de Guerra. Esta que le saluda su hermana Evelyn Márquez. Tenemos una musiquita de fondo, una música de fondo. No tenemos derecho a la música de la agrupación de Puerto Rico, Ebenezer. Santo es el Señor. Poderoso Dios. Gracias Espíritu Santo. Gracias Jesús. Gracias Espíritu de Dios. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Aleluya. Te damos toda la gloria, toda la honra es tuya, Señor. Poderoso, poderoso, poderoso. Gracias Jesús. Gracias Padre. Mi alma te alaba, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria al que vive y reina. Voy a mandarle a nuestra amada Ibeliz. Gracias, Señor Jesús. Le voy a estar enviando. Mi alma alaba la gloria del Señor. Le voy a estar enviando para que ella se conecte con nosotros. La invitación, ya está por ahí ella. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor. Poderoso, poderoso, poderoso. Sí, Señor, el cual me fortalece en horas de dolor. Dios te bendiga, qué hermosa se encuentra la pastora. Qué bueno es Dios. Dios te bendiga mucho. Santo, ¿cómo estás en victoria, pastora? Amén, con el Cristo de la gloria. Amén. Estoy mirando en la tablet que la cabeza se corta. No sé por qué. Voy a echar para atrás un poquito. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Un poquito, ¿verdad? Estamos así con el clímax, con el weather, pero estamos en victoria, pastora. Amén, amén. Te queda esa blusa, te queda bonita. Gracias a Dios, una camisita de frío, ya tú sabes. Sí, porque yo estoy con esto, aquí hace calorcito, pero está frito. Está frito acá. Voy a estar enviando la invitación para las hermanas que se vayan a conectar. Amén. No, pues déjame aprovechar yo y hacer lo mismo. Y aprovechan. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Ese rico perfume, el cual me fortalece. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Mi alma te alaba, Dios. Te damos la gloria y te damos la honra, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Tenemos aquí un técnico que nos está diciendo que la cabeza está cortada. Vamos a ver porque estamos tratando. Echar un poquito para atrás, sí. Poderoso, ¿tú crees? ¿Pero tiene la tablet derecha o mira? La tengo, mira. Pues a lo mejor eso. Pon la derecha a ver. Santo Dios, aleluya. Pregúntale algo porque acá se ve bien. Allá se ve, en tu teléfono se ve bien. Pues, si se ve bien, entonces. Porque en mi teléfono se ve bien también, solamente en la tablet que estoy mirando que. Pero nada, lo importante es la palabra, ¿verdad? Del Señor, lo que vayamos a traer en esta. A ti se te ve aquí, de aquí para arriba, de aquí para abajo. Aquí no ¿En la tablet? En la tablet. Y en el teléfono, pues te ves bien, no sé qué. Y a veces lo pongo en el teléfono y entonces también se ve así. ¿Y ahí? Vamos a ver. Ahí, fíjate, ahí te ves un poquito. Es perfecta. Ahí quedaste bien. Gracias al Señor. Saludando a todas que se van conectando en esta noche. Vamos a seguir compartiendo la programación en esta noche. Sabemos que Dios es bueno, maravilloso y que Dios pues siempre ministra la palabra a nuestras vidas. Y así nosotros, ¿verdad? La vamos a ministrar una palabra poderosa del Señor. Sabemos que tenemos que predicar el evangelio, tenemos que predicar de Cristo, pero también tenemos que, nosotros, ¿verdad? El pueblo de Dios y cada uno de nosotros fortalecernos, dar palabra de ánimo, de fortaleza, ¿verdad? En estos tiempos difíciles para que podamos seguir firmes hacia adelante. Necesitamos palabra de fortaleza de parte del Señor. Amén. Sí, necesitamos. Voy a seguir compartiendo aquí
Poderoso, poderoso. Y todas las que se están conectando, nuestra amada Mayra, Madeline Ocasio, Dios te bendiga, Madeline. Amén. Aleluya, vamos a seguir compartiendo por aquí. Te adoramos y te glorificamos, Padre Santo. Mi alma te alaba, Jesús. Ya mismo comenzamos, vamos a estar compartiendo, denos un brequecito para poder compartir esta palabra, para que pueda llegar a las vidas, aquella pueblo de Dios que en este momento esté pasando por una situación. Entendamos que Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del siglo. Poderoso Dios. Amén. Gracias, 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 Padre. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Padre. Poderoso, poderoso, poderoso es el Señor, digno de toda alabanza. Dios bendiga a nuestra hermana Leticia, nuestra amada madre Leticia Denis. Ahí está también conjunto, está el pastor. Aleluya, está Mayra. Esperando. Madeline, Dios te bendiga, Madeline, nuestra amada Madeline. Y está así, ¿verdad? Todos los que se van a conectar en esta noche, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Es su programación. Mujeres en pie de guerra. Esta que les saluda hermana Evelyn Márquez, que perseverando en la iglesia, dádiva bendición, que pastorea nuestro pastor Antonio Márquez, ubicada en la 3721 de la Fulton Road, y allí estamos haciendo la voluntad del Señor. Aleluya, unidos hacia adelante, en el nombre poderoso de Jesús. Yo voy a pasar a nuestra pastora Ibelí para que nos salude. Aleluya. Amén. Dios le continúe bendiciendo en esta noche. Amén. Damos gracias a Dios por estar nuevamente conectada en el programa Mujeres en Pie de Guerra, y respondemos al nombre de Ibelis Rodríguez, y estamos aquí en esta noche, ¿verdad? En obediencia al Señor, haciendo varias diligencias, pero Dios, uno meditando siempre en el Señor y en su palabra, para que Dios nos ministre. Eso es amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Y en esta noche vamos a estar, ¿verdad?, trayendo esta palabra bajo el tema a través de las pruebas. Ay, santo. Es un tema poderoso, ¿verdad? Pero pues Dios, sabemos que Dios nos va a ministrar a nosotras y a todo lo que se va a conectar, y a las vidas, ¿verdad?, que también todavía no conocen de Cristo. Escuchen esta palabra poderosa del Señor. Y yo voy a ir rápidamente. Todos aquellos que tengan una Biblia y quieren compartir junto con nosotros, vámonos a irnos a Job, al libro de Job. Amén. Ay, santo, mi alma alaba la gloria de Dios. Aleluya. Poderoso, al libro de Job. Y yo voy a estar, ¿verdad? Vamos a predicar bajo el tema a través de las pruebas, y yo solamente vamos a usar un versículo que es Job, capítulo 42, versículo 5, y de ahí, ¿verdad?, vamos a partir para traer lo que el Señor ministró en nuestras vidas para beneficio, ¿verdad?, de nuestras almas. Aleluya. Si lo tienen, ¿verdad?, la palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Aleluya, poderoso Dios. Mi alma alaba la gloria del Señor. Aleluya. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Voy a repetir nuevamente. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a orar por esta palabra. Amantísimo Dios y Padre celestial, venimos delante de tu santa divina presencia, dándote gloria, dándote honra, dándote gracia por tu amor y tu misericordia, Dios mío. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú tomando el control de nuestras vidas, Dios mío. Que nuestras palabras sean palabras dirigidas por Espíritu Santo de Dios, que sea palabra de liberación, palabra de sanidad, palabra de levantamiento, Dios mío, palabra de fortaleza en esta hora mientras se predique tu palabra, Dios mío. Yo te pido que seas tú supliendo la necesidad de los que están conectados y de los que luego se van a conectar, Dios mío, trayendo, Padre, calma, trayendo tranquilidad, trayendo paz, trayendo confianza, Dios mío, porque tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro proveedor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú obrando y glorificándote en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Y vemos, ¿verdad?, que esta historia de Job. Amén. Aleluya, dice la Biblia, ¿verdad?, que Job, en el primer Job capítulo 1, versículo 1, dice la palabra que Job era un hombre varón, un varón llamado Job, y era este hombre temeroso, perfecto, temeroso de Dios.
¿verdad? Y vimos aquí esta historia, ¿verdad? Porque todo lo que está plasmado, la palabra que está plasmada aquí en la Biblia, ¿verdad? Dios la dejó con un propósito. Aleluya, que estos grandes hombres que pudieron pasar algunas pruebas, algunas situaciones, para que nosotros también sabía que nosotros también como humanos, como, ¿verdad? Como hombres imperfectos, también íbamos a pasar, ¿verdad? Mientras estemos caminando en este caminar de Cristo, íbamos a pasar, pero nosotros cuando nos sucedieran algunas cosas, nos reflejáramos en este libro de Job. Aleluya. Sí. Y fíjate, me llama la atención porque aunque Dios, ¿verdad? Dice en el versículo 8 del capítulo 1, dice que y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal? Sabemos, ¿verdad? Esta historia de Job, yo sé que muchos de los creyentes, ¿verdad? Que los cristianos que le servimos al Señor, hemos leído, ¿verdad? Tenemos un conocimiento de esta historia de la palabra que dice la Biblia, ¿verdad? Que el enemigo sube a una reunión que hay en el cielo y, ¿verdad? El Señor le pregunta, porque el enemigo no pide permiso, él es un presentado, él se mete, ¿verdad? Se cuela, que no lo inviten y dice que está allí. El Señor le dice a Satanás, ¿de dónde viene? Y Satanás le dice que de rodear la tierra. Entonces Dios en este capítulo 1, versículo 8, está dando testimonio. Amén. Pero me llama la atención cómo, ¿verdad? A pesar de que Job era un hombre que Dios dio testimonio con él, tuvo que pasar por todas estas situaciones, Maribelí. Amén. Ahí nosotros vemos, ¿verdad? La grandeza del Señor. Que las bendiciones del Señor no se adquieren por lo que nosotros hacemos. Amén. Ni por lo que nosotros sacrificamos. Por encima de eso está la misericordia del Señor. Qué lindo Dios. Porque si no, imagínate, mucha gente no alcanzaría la gracia. Eso es. Pero por cuanto no es por obra, ¿verdad? Para que nadie de nosotros nos gloriemos, Amén. Sino que es por la gracia del Señor. Y nosotros vemos como un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tanto, sí. Él luego va a hacer la expresión que vamos a ver en el texto tema que tú escogiste. Ajá. Porque aunque él en este libro, ¿verdad? Se cree que está escrito dentro del Génesis. Amén. Por cuanto él mismo hacía la labor como de sacerdote con los sacrificios, pero pues él conocía la grandeza de Jehová también, ¿verdad? La extensión de su palabra, y dice que era de Uz, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos que aunque Dios dio tan grande referencia de este hombre, ¿verdad? Pero este hombre necesitaba conocer a Dios. Imagínate nosotros. Ay, santo. Que no llegamos ni a los tobillos de Job, ¿verdad? Gracias. En cuanto a las dificultades que él pasó. Gracias. Pero la Biblia nos habla de una buena relación que él tenía con Dios, porque dice que él ofrecía sacrificio cada vez que sus hijos se reunían, por si acaso alguno de sus hijos hubiese ofendido al Señor. Sabe que ahí nosotros vemos que además de estas cosas que dicen en el capítulo 1, verso 1, también era buen padre y responsable como sacerdote de la casa. Y Dios le había bendecido en la tierra, ¿verdad? Era de los hombres más ricos en la tierra. Gracias. De aquel tiempo. Gracias, Jesús. Ahora, el tema es a través de las pruebas, ¿verdad? Y a través de este libro nosotros vamos a ver un personaje que nosotros muchas veces lo ponemos como de ejemplo a la vida de nosotros los creyentes. Santo. Y aunque nosotros no tenemos un verso tan grande para decirle a la gente en el dolor, en la angustia, en la necesidad, gracias, en Job que pierde sus hijos, que pierde todo, que se afecta a su salud, pues nosotros lo único que tenemos es un versículo en la Biblia que dice que los que aman a Dios todas las cosas le ocurren a bien. Romanos 8:28. Exacto, porque no tenemos otra explicación de por qué, como el tema de Job, por qué sufren los justos. Ay, santo, así es. Estamos en esta tierra y todos sufrimos por igual, porque si vamos a ver por la conducta
de Job, Job no debió pasar por nada de esto. Es correcto. Pero estaba en el propósito de Dios de enseñarle a Job algo que Job no estaba entendiendo, que Job no conocía y que Job no sabía. Gracias. Porque Job pensaba que como él era un hombre con estas características que Dios menciona, sí, pues que él conocía verdaderamente al Señor. Pero cuando llega la prueba, entonces nosotros vemos que Job ahora entendía quién era Dios. Que nos libre el Señor a nosotros, gracias, que Dios tenga que enseñarnos de esta manera a nosotros quién es Dios. Amén. Amén, porque vemos, ¿verdad? Y entonces, pues, Job pudo ver, bueno, es que todas las cosas, yo, mientras estaba, siempre leo esta historia de Job, porque yo digo que sobre toda la tierra todavía no existe un ser humano que pueda haber experimentado, ¿verdad?, la magnitud de lo que a él, aunque lo tenía todo, ¿verdad? Y dice que un día, ¿no?, a la Biblia dice que como prácticamente en un día lo perdió todo, aún su esposa le dijo, ¿verdad? También le dijo que maldiciera a su Dios y se muriera, ¿verdad? Porque no en ese momento, que es bueno muchas veces nosotros cuando estamos en el caminar de Cristo y que entendemos que cuando todas las cosas no salen bien, qué bueno es. ¿Verdad? Porque pensamos y tenemos que entender, Manibelí, que el evangelio, la prueba es parte del caminar en Cristo, y cuando todo nos sale bien y cuando todo nos sale mal, también tenemos que adorar a Dios, porque vemos un ejemplo aquí cuando Pablo, ¿verdad? Está en Hechos capítulo 22, que dice que Pablo estaba yendo ¿verdad?, viajando por las islas, llevando el evangelio, y dice que hacía discípulos, y estos discípulos, ellos se convertían a Cristo, y dice, y en el versículo 14-22, mira cómo dice, ¿verdad? Él iba por todas las ciudades y todos los que se convertían hacía discípulos, y él decía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Quiere decir que hay las pruebas y todas estas cosas que podemos experimentar nosotros como creyentes, es un requisito para nosotros poder entrar en los reinos de los cielos. Amén, amén. Es necesario, porque el evangelio no es color de rosa. Tenemos que por eso es importante que cuando nosotros le prediquemos el evangelio a las vidas, le digamos la verdad tal y como es, ¿verdad? Porque vamos a ser copartícipe de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Pero la diferencia es que estamos aquí en Cristo, que tenemos un Espíritu Santo que es el que nos va a ayudar en el momento determinado. Dios nos ha dado nos ha capacitado, nos da unas herramientas para que nosotros como creyentes, cuando nos encontremos en diversas pruebas y tribulaciones, nosotros podamos, ¿verdad?, ir al Padre, orar para que Él nos pueda fortalecer, porque esto que le aconteció a Job no fue cosa fácil. Amén. A nosotros no nos ha acontecido nada parecido a él, pero sí, nosotros en el caminar en Cristo, que hay tribulaciones y hay pruebas y hay dificultades y hay batallas, van a venir, porque Jesucristo lo dijo. Que vendrán muchas situaciones en nuestra vida que no seremos librados de pasar por ellas. Todos nosotros tenemos que pasar por el fuego, ¿verdad? Vivieron hombres de Dios. Imagínense Daniel, que no se dice nada malo de Daniel. Y Daniel fue echado en el foso de los leones por orar a su Dios. Y los tres jóvenes hebreos, por no inclinarse, fueron echados en el horno de fuego, calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Y hay veces que en las pruebas, pastora, a nosotros como que nos calientan el horno, ¿sabes? Sí, ay, bendito, santo. Como que le suben la temperatura, ¿verdad? Porque no es una cosa, esto, aquello y lo otro, pero en todo nosotros pues debemos saber, ¿verdad? Como estábamos enseñando allá en la escuela bíblica anoche, que debemos saber que Dios está con nosotros. Que Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado. Ahora, la preocupación de Job era que sus hijos le faltaran al Señor, porque entonces ya nosotros vemos que Job no le faltaba al Señor.
Amén. Gracias. Job lo único que necesitaba era esta enseñanza que el Señor se la dio, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en este versículo que nosotros pensamos una cosa Ay, de santo. lo que nosotros creemos, ¿verdad? Amén. Pero Isaías 6:5, estaban estudiando anoche, dice, cuando el Señor se le revela a Isaías, dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que también tiene labios inmundos, perdón, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y nosotros vemos también a Isaías, un hombre de Dios, llamado por Dios, contemporáneo con Jeremías, hablando lo que Dios le mandaba a decir, aunque esto le costaba. Amén. Pero fíjense que cuando muere el rey Usías, él como que pensó que se le acabó el mundo. Ay, santo. Se murió el rey Usías. Y Jehová le tuvo que dar esta demostración donde él viera, amén, al Señor sentado en su trono, amén, que sus espaldas cubrían el templo, amén, y que unos serafines decían, santo, santo, Jehová de los ejércitos, amén. Gracias, Jesús. Él es el rey de la gloria. Entonces nosotros vemos como también el Señor se le tuvo que revelar a Isaías, porque es que a veces nosotros fijamos nuestros ojos donde no tenemos que fijarnos y creemos cosas que no son de esa manera, que son de otra manera. Y entonces Dios tiene que pasarnos a nosotros por el crisol, por la prueba, por la dificultad, para que nosotros pues confiemos en el Señor. Tenemos que darle gracias a Dios que cuando nuestra vida pasa por una circunstancia, nosotros nos acercamos a Dios. Amén. Porque hay gente que cuando tienen pruebas grandes y dificultades se apartan del Señor porque ellos no entendieron, porque quizás no le enseñaron que eran necesarias las pruebas y las dificultades. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Nieve de allá de Puerto Rico, la esposa de nuestro hermano Beltrán, Yolanda Nieve. Amén. Amén. Entonces, Job necesitaba que esto pasara por su vida para poder entender. Yo he dicho, ¿verdad? En algún momento o he pensado en mi vida, si la vida se pudiera echar para atrás, mi vida yo la pudiera echar para atrás, yo no cometía muchos errores que yo he cometido. Eso es así. Yo no tomaba decisiones que a veces yo he tomado. Amén. Pero ya para atrás no se puede volver porque el hubiera no existe. Hubiera hecho esto, aquello, no, eso no existe. Está el presente, ¿verdad? Y el nosotros, a pesar de todas las circunstancias, continuar hacia adelante. Pero este hombre fue escogido por Dios, porque Dios sabía que él iba a pasar por esta prueba. Y aunque un momento dijo que ojalá no hubiera nacido, el día que nació, amén. Pero nunca dijo que ojalá yo nunca lo hubiera servido al Señor. No, él no se refirió a Dios de esta manera. Y hay gente que entienden esto como una batalla entre Dios y el diablo. El diablo quería unas cosas que Dios tenía, que eran de él, pero esto no es tan solo una batalla entre Jehová y el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Amén. Sí, Señor. Esto era una enseñanza que a nosotros se nos ha quedado en 42 capítulos de lo que un hombre puede pasar con su cuerpo, con sus hijos, con su esposa, como tú mencionaste, con sus propiedades, y de siendo un hombre que ayudaba mucho, ahora lamentablemente no tenía quien lo ayudara porque su esposa le dijo, mejor muérete, y sus amigos vinieron a decir, escudriña porque tú tienes que haber pecado delante del Señor. Entonces, ¿qué ellos hicieron? En el capítulo 42 nosotros vemos que ellos añadieron carga a la prueba por la cual Job estaba pasando. Le estaban añadiendo una carga, ¿verdad? Que entonces le hizo más pesada la cruz, como los fariseos. El Señor decía que ellos ponían una carga sobre la gente que ellos mismos no la podían cargar. Entonces, nosotros vemos como entre esta lucha entre el bien y el mal,
Job pasa por esta situación que lo convierte en un hombre victorioso. Gracias, Entonces, Señor. a través de las pruebas, pues yo entiendo, ¿verdad? Que cuando nosotros pasamos por pruebas y dificultades, nosotros tenemos que buscar al Señor, ¿verdad? Amén. Yo pasé por una prueba que a lo mejor algunos de los que están escuchando ustedes conocen. Fue una prueba bien fuerte, fue una prueba que yo lloré, sí. yo a veces yo me metía al templo, pues mi mamá y mi padrastro se habían venido acá y yo llevaba a las nenes a la escuela y de ahí yo no salía hasta las 8 de la noche orando, ayunando, para que Dios contestara lo que yo quería que el Señor hiciera. Amén. Y entonces fueron unos momentos de lucha y de batalla. Y a veces cuando tengo luchas y batallas, yo digo, mira, mejor yo me pongo a buscar a Dios porque yo no quiero que me manden la pruebita de Job para que yo esté buscando al Señor. Aleluya. Yo no quiero ser atacada de esa manera. Amén. Sí, y entonces es necesario nosotros rendirnos al Señor. Amén. Y pedirle al Espíritu Santo, que es tan sublime en nuestras vidas, que nos ayude. Porque hay pruebas y dificultades que pueden apartar a la gente del Señor. Amén. Si no ponemos nuestra confianza en una prueba grande, porque lo que nosotros pasamos, eso no es nada. Mira, yo recuerdo que un domingo yo estaba predicando, pero en la semana me había encontrado con un hermano, me estaba dando unas terapias para el cuello ahí en el hospital, y entonces ese hermano me estaba contando de la prueba que había pasado, y ese hermano dice que saliendo de la iglesia, como a las 2 horas, lo llaman que ahí en la 25 habían apuñalado a su hija y le dieron muerte. Ay, santo. Él es marido de ella. La encontraron muerta y así lo llamaron y se lo dijeron. Y yo desde ese momento yo consideré que eso es una prueba. Ay, que se vaya la luz, que me corten el gas, que me corten el agua, que no tenga el dinero completo. Eso es una situación pequeña, pero que a ti te llamen después de un culto glorioso donde tú le estabas sirviendo a Dios y te digan, tu hija la mataron allí en la 25, le metieron tantas puñaladas que la mataron. Eso es una prueba. Entonces, nosotros tenemos que ver que cada una de estas cosas nos debe de acercar al Señor. A veces no nos acercamos al Señor como Dios espera de nosotros en una prueba, como Dios espera de mí. Amén. Pero nunca está en nuestro pensar, en nuestra mente, que a través de la prueba, como es el tema, nosotros apartarnos del Señor. Santo. Porque ¿qué vamos a hacer fuera del Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a obtener? Amén. Si Él es el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Con el que arme una arma forjada contra nosotros, con Él no está contando. Gracias, entonces es más conveniente, es más seguro, es más favorable que nosotros le sirvamos al Señor en medio de la prueba, que nos mantengamos firmes, que aunque, mire, nos caiga una sarna maligna, nosotros nos raspemos, nos arrugamos, lloramos, clamamos, pero no nos podemos apartar del Señor. Es que, fíjate, y también dice la palabra también que él, como estaba diciendo tú ahorita, que Daniel, un hombre, él fue echado por su fidelidad, él fue echado al foso de los leones y nunca, ¿verdad? Dice que se mantuvo fiel creyendo. Amén. Y mira lo que nos dice a nosotros, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, porque Dios permitió que Job pasara por todas estas cosas, pero mira lo que dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poder soportar. Amén. Quiere decir que Dios le permitió a Job todas estas cosas, le permitió, ¿verdad? Porque Satanás no tiene contra nosotros ninguna, a menos que Dios se lo permita. Tú sabes, él tiene para él tratar con nosotros, tiene que ir a la presencia de Dios a pedir permiso. Amén. Y dice la palabra que Dios conocía quién era Job, que amén, cuando le permitió que acontecieran todas esas cosas, él sabía lo que había en el corazón de Job. Amén. Él sabía que Job no iba, ¿verdad? Dice que Dios, que a pesar de todo lo que Job sufrió, no dijo nada de propósito contra Dios.
Y Okay. vemos también, ¿verdad? Que puede venir a nuestras vidas, tocarnos alguna situación difícil, alguna prueba, pero Dios, que nos conoce a nosotros bien, Él no nos va a dejar, no nos va a dar carga que nosotros no podamos soportar, Manibelín. Amén, amén. Y vemos aquí que después que pasó toda esa experiencia, todo lo que le aconteció, después los amigos, después toque en el capítulo 42, que estamos aquí, ¿verdad? Ahí vino, él entendió, porque nosotros podemos decir, yo amo a Dios, yo conozco a Dios, pero Job tuvo que pasar esa experiencia para conocer verdaderamente quién era Job, que era Dios, perdón, a través de esa prueba. Y mira lo que dice en los primeros versículos, dice, después que porque tuvieron un intercambio, una conversación Dios con Job, ¿verdad? Y empezó a decir, quédate callado, siéntate ahí que ahora voy a hablar yo. Aleluya. Y a veces nosotros queremos hablar primero que Dios. Entonces Dios le dice en este capítulo, ¿verdad? Donde después que tuvieron toda esa conversación, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa, ay santo, qué hermoso, cosa maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ay, santo. Quiere decir que Job, a pesar de que hacía todos esos sacrificios, que era un hombre temeroso, sí temía a Dios, pero había una parte que él tenía que conocer quién era el verdadero Dios. Y a veces nos puede suceder a nosotros, Manaibelí, que creemos que conocemos y entendemos Dios. Muchas veces hay momentos de que Dios tiene que probar nuestra fe. En el momento de la prueba, vamos a ver si verdaderamente a quien tú le sirves. Todas estas cosas, ¿verdad? Job tenía que las experimentó para al final, pues, entender, decir, de oída te había oído. Ay, santo. Había escuchado posiblemente la enseñanza, posiblemente iba, ¿verdad? Escuchaba de Dios, pero realmente quién era Dios, él no lo conocía. Amén, porque y a veces es necesario, estas pruebas nos pulen a nosotros, estas pruebas nos hacen crecer, estas pruebas nos hacen madurar espiritualmente y que nuestra fe sea, tú sabes, que estemos firmes en la roca en Cristo. Amén, amén. Fíjate, que hay un corito que dice, alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es, alabar a Dios cuando en la vida no haya problema, cosa buena, pero nosotros tenemos que alabarlo en medio del quebranto. Amén. Sí. Job pensaba que a los buenos no le pasaba nada malo. Entonces yo tuve que enseñarle que a las personas que se creen buenas, ¿verdad? Les puede suceder algo. Y que nosotros, especialmente de Cristo para acá, somos justificados por la fe. Gracias. No por lo que hacemos. Amén. Es parte de la vida cristiana ir al templo, orar, ayunar, leer la Biblia. Todo eso es parte de la vida cristiana, pero eso no nos va a salvar a nosotros, porque la Biblia nos dice a nosotros que la salvación es por gracia. O sea, fue allí en la cruz del Calvario donde para nosotros se compró la salvación. Amén. No porque por todo lo que yo haga. Porque si no, por eso mucha gente, imagínense, hay gente que caminan de rodillas de un pueblo a un pueblo, esa gente no van a ser salva. Serían salvas porque están haciendo un sacrificio, pero no es por las obras, no es por lo que nosotros hagamos. Y fíjate que me llama la atención que en Ezequiel 14:14 nos dice, si tuviese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, ahí pues nosotros vemos como también en el libro de Santiago, en el capítulo 5, verso 11, nos dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Sabe? Hay una bienaventuranza a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Ay, santo. Porque eso no fue de un día para otro, ¿verdad? Fueron días largos. Amén. ¿No habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Cómo Dios se glorificó, porque una prueba no dura para siempre. Eso es amén. Tiene su tiempo de caducidad.
tiene su tiempo en que se va a terminar. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Por eso es que Job dice, de oídas que había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora verdaderamente. Él había escuchado, como tú dijiste. ¿Quién le habló de Dios? No sé, pero él dice que había escuchado. Pero ahora los ojos de Dios, él había visto, ¿verdad? Con sus propios ojos a Dios. Y ahí nosotros vemos cómo Job, al igual que Abraham le dijo a los siervos, quédense aquí que yo y el muchacho volveremos. Job también dijo, yo sé que mi Redentor vive. Eso es, qué y lindo que aún Dios. del polvo de la tierra él me Sí, levantará. Señor, Y después de deshecha esta mi carne, mis ojos van a ver a Dios. Pero ya Job pasa de un grado de madurez especial, de un hombre que había pasado por una prueba, que se estaba quejando, que se encontraba culpable, que por qué le sucedían esas cosas a él, a un hombre ahora que podía hablar victoria. Gracias, Señor Jesús. Y vemos, ¿verdad? Aquí tengo también que en Santiago, aleluya, ¿verdad? Que debemos de hacernos como un examen, ¿verdad? Autoanálisis y mirar compararnos, ¿verdad? Con esta historia de Job a nosotros, para poder entender, ¿verdad? Que no solamente Job, otros grandes hombres en los personajes en la palabra de Dios también tuvieron sus dificultades. Tuvieron lucha, uno como Pablo, que a su vida se encontró en peligro, tú sabes que tuvo mucha persecución, mucho sufrimiento, pero ellos pudieron vencer, ¿verdad? Permanecer en el Señor, así que nosotros también, ¿verdad? Dios nos aconseja en su palabra, nos dice también, mira lo que dice Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, si que os falte alguna cosa, ¿verdad? Que quiere decir, ¿verdad? Está diciendo ahí que vamos a tener muchas pruebas. Y la prueba ¿verdad? Dice que la prueba de vuestra fe produce, quiere decir que nosotros vamos a ser probados. Y ahí es donde vamos a ver, si vamos a poder pasar el examen o nos vamos a colgar. Porque muchas veces hay pruebas que Dios las permite en nuestra vida porque es necesario para probarnos a nosotros y nosotros todos vamos a ser probados como el oro, Manibelín. Amén. Pues si yo digo, todo lo puede Cristo que me fortalece, y yo me paso, yo lo puedo Cristo, y yo me paso diciendo, pero entonces cuando viene la prueba, ahí se va a ver si en verdaderamente yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Sabes? Que hay momentos que cuando Dios también nos da una palabra y nosotros administramos, luego, Señor, reprenda a Satanás. Entonces dice, no, pues tú predicaste que Dios te fortalece y ahora estás ahí llorando, estás ahí en un valle de lágrimas o estás ahí desanimado o no quieres llegar más a la iglesia, pero tú no decías que Dios, todo lo puede en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Tú sabes que a veces, muchas veces, Dios va a probar nuestra fe, hasta dónde estamos, porque a veces Dios nos bendice, hermana Iberí, aún así Dios nos bendice, nos da bendiciones y a muchas veces en vez de esas bendiciones nos como que alejamos más de Dios. Amén. Y Job fue probado porque Job lo tenía todo, como tú estabas diciendo al principio, él lo tenía todo, no le faltaba nada, dice que el hombre más, pero Satanás le dijo, pues quítale todo eso a ver si verdaderamente él te sirve porque te ama, o por lo que tú le estás dando. Y así muchas veces Dios hace, ¿verdad? Con nosotros para probar nuestra fe, a ver dónde nosotros estamos cimentados. Y como Satanás le dijo a Dios, pues tú lo tienes cercado. ¿Cómo le va a pasar algo malo, verdad? Pero el que Dios lo tuviera cercado, pues era por protección. Porque fíjate que en el Nuevo Testamento Juan dice, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Porque Satanás es nuestro acusador. Eso es. Que cuando fallamos, él vaya, mira lo que hizo Ibelí, mira lo que dijo Ibelí, mira cómo está Ibelí, ¿verdad? Pero ahí tenemos nuestro abogado que pasó el precio. Y la hermana Mayra Santiago puso ahí Isaías 43:2 que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Esa María Rivera.
María Rivera. Ajá. Amén. Y entonces, ayer decíamos en la escuela bíblica que la importancia de todo esto es que Dios va a estar con nosotros. Eso es amén. Yo lo Entonces, cuando creo. pases por esa Amén. agua, yo estaré contigo y por sobre los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Amén. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto daré por rescate y Etiopía. O sea que a los enemigos él iba a poner, amén, como en botín por cada uno de nosotros. Ahora, fíjate que en el libro de Job nos enseña varias lecciones. Número Amén. una, que Dios es soberano. Aleluya. Ser Santo. soberano es que hace como Él quiera. Ajá. Santo. Que nosotros no le decimos lo que tenemos que hacer. Eso Nosotros es hacemos amén. unas peticiones, pero no le podemos decir lo que Él tiene que hacer. Amén. Que sus acciones van apelando a lo que es racional verdaderamente. Número Amén. dos, nos entenderemos a nosotros mismos y a nuestras vidas según comprendamos el carácter y las acciones de Dios. Bueno, Amén. porque, ¿verdad? Como dice un pastor, el hermano Héctor Delgado, dice que Dios no es justo. Y Amén. entonces le explica por qué no es justo. Porque si fuera justo, me pagara a mí conforme a todo lo malo que yo hago. Sin embargo, en su misericordia, Ajá. esa justicia se Eso es así. cambia. Y Dios tiene misericordia con nosotros y no nos paga a nosotros conforme a nuestras iniquidades. Número tres, en tiempos de tragedia. Mire, cuando hay Santo. cosas que usted llora, que gime, Santo. que grita, que Amén. le duele, enfrentamos la tentación de convertir a Dios en nuestro adversario y no en nuestro abogado, porque entonces decimos, ¿y por qué tú dejaste que esto pasara? Ajá. ¿Y por qué tú no lo hiciste de esta manera? Y yo que te sirvo, yo que Gracias, te Jesús. busco, yo que hace tantos años que te sirvo a ti. Por eso Gracias, yo digo Señor. que nuestra salvación no es por lo que nosotros hacemos, sino que es Eso es por amén. gracia, Amén. por fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el punto número 4 dice, la batalla de la fe es algo personal, el cual Amén. nosotros entonces batallamos, ¿verdad? Conforme a nuestra lucha. Llegará el momento en que nuestros familiares y amigos nos abandonarán y debamos permanecer en pie solo. Amén. O sea, ¿cuántas personas en el Evangelio usted las consideraba su amigo, Ajá. llegado, la Santo. pasaban bien y usted nota que ya esas personas no están a su lado? Ya esas Santo. personas se sacudieron de usted, Ya. ¿verdad? Y Sí, Job Señor. pasó por esa dificultad, pero a veces es necesario Amén. uno mantenerse Santo. aparte de ciertas cosas o de ciertas personas que Dios la quita a veces de nuestro lado. Amén. Yo he escuchado varios mensajes donde, ¿verdad? Como este es un programa de Mujeres en Pie de Guerra, Amén. Sí. donde mucha gente predica, ¿verdad? Que a veces al hombre y a la mujer de Dios, Dios los mantiene casi solos. Eso es Es así. bien cerrado el círculo, amén, de las personas que están al lado del hombre y la mujer de Dios. Yes. Porque nosotros como líder no podemos comprometernos en amistad. Porque a veces porque que fulano o fulana es mi amigo de la congregación o es oveja de mi congregación, yo no me atrevo a decirle nada porque ya ella es mi amiga, yo me sentiría mal de hacerla sentir mal. Entonces, Dios a veces nos cuida a nosotros, Amén. de nosotros estar cerca de tanta gente que no podamos decir la verdad. Cuando el Señor llama a Job y le dice, cíñete como varón tu lomo, yo Santo. voy a hablar, yo voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y yo Ajá. estaba aquí cuando dice las estrellas, el sol, la luna, el agua. Gracias, sí, ¿Dónde tú Señor. estabas? Pues no estaba en ningún lado, estaba en la memoria de Dios para que él Sí, Señor. naciera, ¿verdad? Y Job, el Señor le habló tantas veces y él llegó a refutarle al Señor, pero llegó a entrar en razón porque, como decía el cuarto punto, él llegó a conocerse a sí Amén. mismo y conocer a Dios. Y entonces, en este capítulo que el Señor te dirigió a escoger, el Señor dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puede. Ay, santo.
Porque, hermana Evelyn, ¿quién cambia el corazón nuestro en medio de la dificultad? Usted sabe que nosotros, como yo digo, nosotros somos de la gente más loca que vive en este mundo. Nosotros vamos a un velorio y a cantar. Y cantamos al Señor. Y glorificamos al Señor. Porque nosotros tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Porque la voluntad de Dios es perfecta, ¿verdad? Y Job, entonces, cuando entra en razón, Dios lo hace entrar en razón. Dice, yo conozco que tú todo lo puedes. Amén. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Porque él dice, mire, el salmista dijo, aún la palabra no está en mi boca y tú la conoces. Eso es así. Gracias, Espíritu Santo. Nosotros no tenemos secreto porque Dios sabe todo lo nuestro, ¿verdad? Y él comprendió entonces que dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Mire, un hombre consagrado a Dios, ahora hablaba lo que no entendía. Amén. Cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Santo. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque a veces la voluntad de Dios no se puede comprender. No se puede comprender. Eso es amén. Y que nosotros nos convertimos al Señor y no llevamos una vida de color de rosa, perfecta. Sí. No. ¿Sabe? Nosotros tenemos una vida igual que todos los mortales. Gracias, Señor. Créame que cuando aquí el sábado hubo una tormenta, para mi casa cayó nieve también. Aleluya, tuve que santo. sacar la nieve, porque cayó para todo el mundo. Eso es amén. Amén. Gracias. Sé que nosotros entendemos que Dios es grande, Dios es poderoso y que Dios se glorifique en cada una de nuestras vidas. Sí, también podemos ver que el Señor está con nosotros, Manibeli, como poderoso gigante, porque el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, dijo a los discípulos que iba a mandar el Consolador, el Espíritu Santo, que iba a estar con nosotros hasta el fin del siglo. Y vemos también un ejemplo cuando vemos a Pedro, un hombre que había, ¿verdad?, conocido que Jesús era el Hijo de Dios, cuando dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente, ¿verdad? Que lo reconoció. Exacto. Que él era. Y luego, ¿verdad? Lo vemos aquí cuando Jesús le dice a Pedro, dijo también en el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado por ti a que tu fe no te falte y tú una vez vuelto confirmes a tus hermanos, ¿verdad? Eso, cuando Jesús iba a estar con él. Pedro iba a pasar por esa situación. Amén. ¿Verdad? Que iba a ser zarandeado por Satanás, pero el Jesús dijo, no te preocupes, que yo le he rogado al Padre para que cuando te llegue ese momento difícil, cuando te llegue ese momento de dificultad, a ti no te falte la fe y tú te mantengas firme, ¿verdad? En lo que ha creído, porque Pedro era el hombre que fundó la iglesia, ¿verdad? El fundador de la iglesia, que lo vimos primeramente que negó a Jesús también 3 veces. Amén. Y cuando Jesús iba ¿verdad? Que estaba anunciándole la muerte de él también le dijo a Jesús que Señor, que no te acontezca eso, ¿verdad? Que no pueda ir allá y que Señor también, pero el Señor ¿verdad? Jesús no reprendió a Pedro, sino reprendió que en ese momento Pedro fue, ¿verdad? Dirigido por Satanás para, ¿verdad? Poner como tropiezo, estorbo para que Jesucristo no llevara a cabo el propósito por el cual él venía a morir por la humanidad y a dar la salvación. Amén. ¿Verdad? Que siempre que hay una dificultad, un problema, Dios está en el asunto. Y muchas veces esas pruebas y esas dificultades, porque Dios no te va a dar algo si no te prueba primero, Manibelín. Porque vemos a José, la historia de José. ¿Verdad? Cuando José dice que Josué fue vendido por sus hermanos. Amén. Y todo lo que pasó José, era plan y propósito de Dios. Todo era propósito de Dios y José fue despegado de su papá, de su familia, de su hogar. Amén. Dice que los padres lo vendieron y después pasó allí a la casa de Faraón y de ahí tuvo que huir todos esos procesos. Pero si vemos al final, vimos que todo había un propósito de parte de Dios porque Dios lo lleva, lo pone a gobernar en Egipto, lo pone allí y como para preservar su familia. ¿Sabes? Que hay procesos a veces y hay pruebas que nos llevan al propósito de Dios, Manibelín. Amén, que nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? Ajá. Job dijo en el capítulo 31, verso 35,
¿Quién me diera, quién me oyese? He aquí que mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme por el qué Señor. lindo Dios. Mire, Ay, los amigos de Job, ay, bendito. al ellos abrir la boca, lo que incitaban era a Job justificarse. Job no podía tener la mente clara cuando esta gente hablaba. Por eso es que tenemos que tener cuenta a quienes nosotros le prestamos el oído. Eso es amén. Porque dicen que están hablando de parte de Dios, pero Dios no está hablando por la boca de ellos. Ay, Padre. Entonces, los amigos lo que hacían era dañar más las cosas. Ah, tú tienes que ver porque al que le ocurre esto porque ha pecado. Ajá. Busca ver qué fue lo que tú hiciste contra Jehová, que Jehová te mandó este castigo. Él no había hecho nada. Él estaba en su casa tranquilo. Amén. Pero en el cielo se había pronunciado el nombre de Job. Amén. Y a eso Satanás le molestó. Ay, amén. santo. ¿Sabe? Cuando el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él? Qué lindo Dios. Pero le dice, ¿de dónde tú vienes? Ah, yo estaba por ahí merodeando. Amén. Como Entonces, exacto, buscando a quien devorar. Ajá. Él no está tranquilo, él está buscando a quien devorar. Entonces, nosotros tenemos que estimar que verdaderamente clamar al Señor en tiempos de dificultad. Sí, Señor. En tiempos en los que nosotros no podemos entender las cosas. Yes. Mejor pedirle a Dios ayuda a través del Espíritu Santo, que no entendemos lo que está aconteciendo, pero sabemos que Dios va a obrar en su propósito. Amén. Que Dios tenía un propósito por lo que pasaba Job. Amén. Que él no lo podía entender, pues como usted y yo no podemos entender algunas cosas. Hay muchas cosas. Pero sin embargo, Dios está en ese propósito. Amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Mira lo que a mí aquí, lo que dice Santiago 1:2 también nos está diciendo la palabra. Le dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Mira qué lindo, Manibel. Recibirá la prueba de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sabe que vamos a poder pasar situaciones difíciles? Vamos a ser tentados por Satanás, Señor lo reprenda. Pueden venir muchas luchas y situaciones a nuestras vidas, pero el Señor dice que bienaventurado el que soporta la tentación, para que cuando haya resistido la prueba, aleluya, recibirá la corona de la vida. Tenemos que seguir luchando, no nos podemos detener, no nos podemos, aleluya, rendir en estos últimos tiempos donde es triste, ¿verdad? Decir que muchos están apostatando de la fe, se están apartando de los caminos del Señor. Viene cualquier cosita y ya no quieren llegar más a la casa de Dios. Tenemos que orar para que, ¿verdad? Que Dios le dé fortaleza, nos dé a cada uno de nosotros, nos dé fortaleza, nos dé fuerza y que oremos los unos por los otros. Para que esos hermanos que ya están débiles en la fe, que Dios les fortalezca la fe, que Dios nos use a nosotros como canal de bendición para traer una palabra, ¿verdad? No como los amigos de Job, que está bien que tuvieron 7 días, 7 noches ahí con ellos callados, que no profirieron ninguna palabra, que no dieron nada, pero cuando Job, cuando abrieron su boca, dice la palabra, que ahí empezaron a decir, como estaba diciendo ahorita. Pero por eso, mira lo que le dice el Señor a ellos. Tú sabes que nosotros tenemos que tener cuidado que cuando un hermano sí se aparta, vamos a orar por él. No sabemos la situación o lo que esté pasando. No rápido vamos a decir, ese porque no, por lo que fuera, la situación que fuese, porque nosotros no conocemos. Dice el 7 en el 42, porque también Dios le dijo, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras, Jehová dijo a Elifaz manita, mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Que quiere decir que ahorita tú estabas explicando eso, quiere decir que la ira de Dios vino sobre ellos porque ellos estaban jugando a Job, porque ellos no sabían lo que estaba aconteciendo verdaderamente. Y muchas veces, ¿verdad? Hay personas que estén pasando prueba por la circunstancia que sea. Mejor uno no dice nada y orar para que Dios, ¿verdad?,
lo ayude, lo que sea, para que Dios le alcance la misericordia, porque la palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y dice que el Señor, ¿verdad? Que nosotros, si nosotros, el que cubre su pecado, ¿verdad? Hay un texto, algo así que dice, que después dice, pero... El que cubra su pecado no prosperará más, si lo confiesa se aparta, alcanza misericordia. Alcanza misericordia. Quiere decir que, ¿verdad? Si estamos, lo que sea, siempre Dios, su misericordia, siempre Dios tiene sus brazos extendidos para, si en un momento dado nosotros fallamos o nos equivocamos, y pues nosotros nos arrepentimos, nos humillamos y no volverá, nos apartamos. Dios está dispuesto a recibirnos, está dispuesto a que, ¿verdad? Que nosotros a restaurarnos, a levantarnos, porque a veces, Maribel, en el caminar a veces se cometen errores. Amén. Y a veces se cometen errores posiblemente porque por el conocimiento, por la falta, y a veces hay hermanos que son expertos en tirarte lazo. En el camino que andaba me escondieron lazo. Porque el mismo Pablo dijo que él andaba entre falsos hermanos. Amén. Entonces, pero qué bonito cuando uno cae, volver otra vez uno a reconocer que falló, que lo hizo mal y volver, ¿verdad? Volverse a Dios y pedirle perdón al Señor, y el Señor restaura a uno y perdona a uno. Hay personas que, ¿verdad? Que cometen no solamente pecado de adulterio, otros pecados, porque la mentira es pecado, aborrecer a mi hermano es pecado. Aleluya, pero ¿verdad? Si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, Dios es misericordioso, ¿verdad? Nos apartamos sin volverlo a hacer. La misericordia de Dios está ahí extendida para cada uno de nosotros. Amén. Y yo digo, hermana Ibelí, que de los errores y de las caídas uno aprende. Amén. Uno se aprende a no volver a hacerlo, y cuando vayamos a seguir en el camino, en este caminar hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que podamos tener el discernimiento de espíritu para que Dios nos diga qué es lo que es de Dios, qué no es de Dios, ¿verdad? Porque a veces, dice la Biblia que el trigo y la cizaña están juntos. Amén. Y hay algo tan triste, que la envidia es una cosa tan fuerte que tú puedes por envidia hacerle daño a un hermano. Sí, sí, que la Biblia lo dice, que el ministerio causa envidia, levanta la envidia en contra de la persona que tiene el ministerio, ¿verdad? Y es lastimoso. Y entonces ahí yo creo que entran las pruebas y las dificultades para enseñarnos a nosotros la verdad del evangelio. Fíjate que en Job 10:12 dice, mi vida, perdón, vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Porque la carne de Job fue tocada. Amén. Sí, pero su espíritu, su alma le dijeron, no, a Satanás no lo toque. Porque si fuera por Satanás, él mismo lo ahorcaba. Sí, amén. Eso es así. Porque Satanás desprecia lo que a Dios le agrada, y lo que están agradando al Señor. Amén. Entonces, dice aquí la Biblia de la explicación, dice, al pueblo se le dice que guarde el pacto y el día de reposo y los mandamientos, ¿verdad? Y participó el guardián, el que vigila, es decir, guarda o pastor. El Señor se le llama Yisrael, que es el que guarda a Israel. Este protector nunca duerme o se descuida, sino que siempre está atento a su deber. Amén. ¿Sabe? Sí, Señor. La bienaventuranza, yo creo, de nosotros servirle al Señor, sí, es muy grande, porque no todos lo tienen, porque no todos obedecen el llamado del Señor, ¿verdad? Tanto, sí, porque Dios, no todos aceptan la voluntad del Señor. Entonces es un privilegio que nosotros hayamos sido escogidos, que Dios haya metido su mano, haya intervenido por nosotros para que nosotros alcancemos la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Dice el Salmo 121, el 2, el 5, perdón, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, ¿verdad? Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Entonces, consideremos nosotros cómo estamos mejor. Amén.
Nosotros estamos mejor con Dios. Aunque nos vengan pruebas o dificultades. Amén. Amén. Aunque nos insulten, todo está bien con el Señor. No hay problema. El salmista dijo que mi padre y mi madre me dejara. Eso lo dijo ella. Con todo Jehová me recogerá. Sí, señor. Mire, David era el octavo hijo. Sí, David no estaba como los mayores, David estaba por allá. Sí, señor. Bueno, el mismo papá dijo, hay uno por allá en el campo cuidando las ovejas. Gracias, Señor. Que cuando llamaron a los hijos, él no lo tuvo en cuenta. Qué lindo, el primero en menospreciar a David fue Isaí. Sí, señor. Que lo despreció, ¿no? ¿Cuántos hijos tú tienes? Aquí están mis hijos. Pues mira, falta uno porque no nos podemos sentar a la mesa hasta que se aparezca. Pues tengo uno por allá en el campo. Menospreciado por su padre. Pero él dijo que mi padre y mi madre me dejaran y Jehová con todo me recogerá. Y usted sabe que él con todo, la maleta, el botín que nosotros tenemos de dificultades, de falta de comprensión, de aquello problema, defectos nuestros, él con todo Jehová nos recogerá. Es como de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué tal manera? Pues de tal que dio a su hijo, ¿verdad? Y entonces David dijo, con todo Jehová me recogerá, con todas las dificultades, porque Jehová no desampara la obra de sus manos. Somos nosotros los que abandonamos al Señor. Por tanto, hermano, a través de las pruebas, el Señor lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Dios. A Dios, amén. Y Dios nos ha dado a nosotros unas herramientas también. Mira, en Efesios, ¿verdad? Que nos va a ayudar a nosotros en los momentos difíciles, poder fortalecernos en el Señor, como dice Efesios 6, 10, 11, que dice, por lo demás, hermanos míos, este es Pablo aconsejando, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. También tenemos que aprender a tener una dependencia en Dios, man. De Dios. Él es el único, porque la dependencia de Dios es unidad en Cristo. Cuando estamos unidos en Cristo, recibimos el Espíritu Santo para ser guiados, fortalecidos y transformados. Juan 15:5 nos está diciendo, como Jesucristo está diciendo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, llevará mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Que si nosotros tenemos dificultades, si tenemos lucha, estamos pasando procesos y estamos alejados de Cristo, no vamos a poder permanecer, no vamos a poder luchar. Lo que tenemos es que reguindarnos de Cristo, reguindarnos de Él y fortalecernos en Él. Amén. ¿Verdad? Porque es la única forma. En Isaías, ¿verdad? Cuando a veces no tenemos tanta prueba que ya nosotros no queremos seguir más, que ya nuestras fuerzas están, ¿verdad? Agotadas, porque a veces es tantas veces las situaciones, porque en un momento dado José sintió, ay Dios mío, yo imagino que cuando dijo que maldijo el día que nació. Exactamente, era una carga bien fuerte, eso no era cualquier cosa, Manibelín. Exacto. Pero el Señor nos promete a nosotros, cuando estemos así en Isaías 40:29, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Y el Salmo 29:11 nos dice, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Que acerquémonos, en vez de alejarnos más, vamos a acercarnos más al Señor. Y a veces vienen pruebas, Ibelí, cuando estamos en este camino, porque muchas veces como que nos acomodamos. Pues ya yo tengo esto, ya Dios me bendice. Como vamos al culto hoy, pues ya es suficiente. Ya yo fui al culto el martes, el jueves no tengo que ir, me quedo en la casa. Pero cuando viene esa conformidad, cuando viene eso, también Dios levanta pruebas y situaciones para que nosotros, Él sabe cuando nosotros nos alejamos y necesitamos, como el pastor, ¿verdad? Cuando David en el Salmo 23 dice que tenía el callado y eso, que cogía la ovejita y la jalaba o la golpeaba. Estaba descarriada, tenía que darle un cantacito, jalarla por la piernita para que volviera al camino, y así hace Dios con nosotros, porque Dios nos ama, porque nosotros cuando venimos a Cristo, nosotros somos propiedad de Él.
Nos Y, quiere ¿verdad? Si librar. no, tú no tienes más nada que decir, yo voy a la conclusión, pero si tienes algo que decir, pues adelante. Sí, hay un versículo en Éxodo 15, ¿verdad? Éxodo 15. Éxodo 15, en el verso 9. Ajá. Fíjense en el propósito del enemigo era destruir a Job. Ajá. Porque Job era un hombre que agradaba al Señor y el propósito Santo. de Satanás era destruirlo y quedarse con su alma. Dice en Éxodo 15, 9, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, Wow. repartiré despojo, mi alma se saciará de ello, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Amén. Ahí nosotros vemos cuál es el propósito del enemigo, pero ¿cuál es el propósito del Señor? Jehová le dijo a los amiguitos de Job, le dijo, vayan donde Job, ofrezcan Sí, sacrificio sí. para que Job ore por ellos, Ay, por santo. ustedes. Y cuando Job ore por ustedes, entonces yo los voy a perdonar a ustedes, Santo porque ustedes Jesús. no hablaron por Ay, mí, ni Padre. hablaron nada de lo que yo le di, ¿verdad? Ay, santo. Después de eso, dice que vinieron todos sus hermanos y sus hermanas y todos los que antes había conocido y comieron el pan en casa. Que en el Santo. momento de la prueba no estaban con Job. Ajá. Y se condolieron de él ahora. Se condolieron de él ahora que Dios lo había sanado. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Por eso es que yo digo que hay veces que Dios va a permitir que aparentemente tú te quedes solo. Eso es. Para que como así en el sueño tú encuentras tu almohada, así en tu vida tú encuentres a Dios. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová Santo. el postrer estado de Job más que el primero. ¿Se pudo olvidar Job de los hijos que había perdido? De las hijas que había perdido, especialmente porque lo material es lo material. Amén. No, no se pudo olvidar porque eso se queda en la mente, pero Dios tiene que haber enjugado las lágrimas de Eso los es. ojos de Job Qué para lindo. que Job recordara aquello, pero aquello no lo pudiera destruir, ¿verdad? Y Amén. dice entonces que Dios le dio entonces 7 hijos Qué y lindo. 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina y de la segunda Cecia y de la tercera Karen Aput. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Ay, Mire, santo. herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de los hijos, hasta la 4ª generación. Papá, abuelo, tataranieto, tatarabuelo y todo lo demás, ¿verdad? Amén. Y murió Job viejo y lleno de días. Amén. ¿Por qué? Porque, como dice Dios el es bueno. versículo que tú escogiste, De oídas y había oído. más ahora. Mis ojos te ven. Pero Amén. fíjate, me imagino que, ¿verdad? En esa que Dios lo volvió a Restituir. prosperar y le dio, estarían los 3 amigos de Job. Dice que entonces Dios los perdonó. Amén. Y Y esos amigos tienen que haber entendido la lección. la lección, porque es triste, hermana, y por eso una hermana que hizo comentó aquí, que me gustó ese comentario que ella escribió aquí, su ley. Ella escribió un comentario aquí que tenemos que tener cuidado a quien escuchamos, que nuestras palabras sean dirigidas por el Señor siempre, que restauren y edifiquen, porque una palabra maldicha en un momento determinado puede destruir una alma y la puede apartar del camino del Señor también, porque si yo estoy pasando por un proceso y vamos a poner que un ejemplo, Dios te cuide, ¿verdad? Que tú estés pasando por un proceso y yo me pongo a decir, eso parece que ella hizo esto, mira para allá o aquello, me pongo a especular cosas que yo no sé el trato que Dios está teniendo contigo. Tú sabes, yo puedo, o también decírtelo a ti misma. Amén. Porque hay personas que son atrevidas.
que pueden venir y decirte, pues eso te está pasando porque tú eres así, empieza. Hay gente así que especulan y hay que tener mucho cuidado en estos últimos tiempos que cualquier persona esté pasando por el proceso, cual sea el proceso y por lo que Dios lo esté pasando. Tenemos que guardar nuestros labios, porque yo tengo un testimonio, ¿verdad? Un cortito testimonio rápido de un gran hombre de Dios, un pastor que tenía un ministerio bien poderoso, una iglesia llena y bien poderoso, y este hombre, donde quiera que él se paraba, atacaba mucho el adulterio. Atacaba el adulterio, inclusive una vez lo escuché, eso es un testimonio real, porque yo era en la clave un culto y él estaba hablando de adulterio y diciendo un montón de cosas, las pantallas, hablando cosas que, hello, de las vidas no iban a escuchar eso. Y luego también fui a cierta iglesia y también ese pastor estaba ahí, estaba atacando lo mismo. Y con el tiempo que pasó, adultero. Hay que tener, yo le digo, ¿verdad? No, nosotros aborrecemos el pecado, y lo que es pecado, lo que está mal, pero tenemos que considerarnos a nosotros mismos, hay que tener cuidado, porque él atacó tanto eso y al final terminó él haciendo el adulterio. Y algo bien, esa era una iglesia, él era un hombre de Dios poderoso y una iglesia que estaba llena, poderosa en el Señor, y había todo, pero él entonces hizo eso. Que tenemos que tener en cuenta, porque hay que tener cuidado, Maribel, y aunque es mejor orar y decir, Señor, ten misericordia de él y ayuda a lo que pueda. El enemigo no está jugando, tú sabes, a veces hay gente que se meten en terreno que no se deben. Mira, los amigos de Job se metieron en un terreno que ellos no estaban capacitados. Exacto. Ellos no estaban capacitados para darle un consejo a Job. Ay, santo. Porque creían ellos que estaban hablando, ellos creían que estaban hablando de parte de Jehová. ¿Y cuántas veces uno se puede encontrar de esa manera? Fíjate que hay gente a veces ofreciéndole ministerio a la gente. Esa gente se van al supuesto llamado de Dios al ministerio y después arruinan sus vidas y terminan apartados del Señor. ¿Por qué? Porque lamentablemente estas cosas nosotros las vemos y ocurren, pero ayude Dios. En medio de todo, nosotros nos ayuda el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor, a que nosotros nos mantengamos firmes y adelante, y orando por los unos por los otros, porque nadie se alegra de que una vida se aparte, más nunca decir, yo sabía que se iba a apartar por esto. No hagan eso, mejor nosotros, ¿verdad? Porque empezando conmigo, ¿verdad? Dios ministrando, no haga eso, porque tú me vas a rendir cuentas a mí de esa vida que por tu causa, por lo que comentaste, por lo que hiciste, esa vida se haya apartado. Hay que tener cuidado. Amén. Hay que tener estos últimos tiempos, hay que tener, ¿verdad? Dios, nos ayude el Señor, Maribelí. Yo estaba diciendo, hermano, que Dios me ayude, que yo no sirva de tropiezo a otras personas, para que no vengan a los caminos del Señor. Que cometemos errores, lo enmendamos, pero tratamos de salir adelante y de por todos medios buscar de ser de testimonio a la vida. Amén. Eso es lo importante, y no ser tropiezo, que cuando vayamos allá el Señor diga, mira, ¿sabes esta hermanita Juana Batea? Esta hermanita, por lo que tú hiciste, mira, se apartó. Aunque no va a haber excusa, Ibelí, pero también podemos ser de tropiezo a los que comienzan a entrar a la casa. Dios nos ayude. Ay, santo. Y la conclusión, pues yo le escribí aquí, ¿verdad? Dios es bueno, que Dios nos ayude, que nos fortalezcamos en el Señor, que el único que nos puede, con el único que nosotros podemos desahogarnos, Maribelí, es con Dios, que Él es nuestro amigo fiel, que Él está ahí, lo que tenemos que clamar, lo que tenemos que acercarnos a Él mientras pueda ser hallado, porque va a haber momentos donde ya, cuando venga el final, que la iglesia se vaya a la viva, ¿verdad? Aquí dice, Dios nos demuestra en su amor, aunque no entendamos el sufrimiento. Dios nos demuestra el amor, aunque no entendamos el sufrimiento. Las pruebas lo usará para nuestro bien eterno. Él cumplirá sus propósitos más altos, ya que nos ama. Y eso nos ama, porque Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lindo Dios. Dios siempre está dispuesto en el momento difícil de la prueba. Acércate a Él, no te alejes, sino acércate a Él, porque Él es el único que te va a poder ayudar a fortalecerte. Vemos a Pedro cuando Jesús le dijo eso.
Él dijo, pero yo he rogado al Padre. Acuérdate que, como tú dijiste ahorita, tenemos un abogado en nuestro Señor Jesucristo. Dice que está a la derecha del Padre y Él está allí intercediendo por cada uno de nosotros. Y aún vela por las almas que porque mientras haya vida y esperanza, todavía la puerta está abierta, todavía Jesucristo está llamando a las almas para que vengan a los pies de Cristo. Amén. Y que las tormentas, ¿verdad? Las pruebas, las tormentas no se van a quitar hasta que no haya bonanza dentro de nosotros. Ese es amén, qué lindo. La tormenta no se va a parar sin que yo tenga bonanza por dentro, porque si yo estoy en tormenta por dentro, no se va a venir la bonanza a la tormenta. La tormenta va a paralizar, recibe la bonanza cuando yo tenga bonanza por dentro. Gracias, qué lindo. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Amén, y pedirle al Señor que sobre todas las cosas nuestras almas no se pierdan. Sí, porque estamos tiempos bien difíciles, donde estaba diciendo al hermano también que el enemigo está tirando con todo. Acuérdense que él tenía la oportunidad y él ya no tiene oportunidad de salvación. Entonces él quiere llevarse y robarnos a nosotros la salvación de nuestras almas. Amén. Y es necesario que nosotros estemos firmes y también cuidando nuestra salvación con temor y temblor, como lo dijo Pablo. Más que cuidar el ministerio, cuidemos nuestra salvación. Amén. Que eso es lo más importante, aunque Dios da una responsabilidad del ministerio, amén, pero lo más importante de todo es la salvación de nuestras almas, Maribel. Así que nos gozamos, ¿verdad? Fortalezcámonos en el Señor. Dios me ha ministrado, ¿verdad? Que por lo que pueda pasar, la dificultad y todo, nada se compara con la corona de vida que Cristo da para cada uno de nosotros. Dice que hay una ciudad celestial, nos está esperando, a bodas del Cordero. Y mientras nosotros estemos pasando por el proceso, acerquémonos más al Señor, busquemos más de fortalecernos en Él. Como dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Cuando estamos bajo la sombra, vamos a hacer algo que es Jesucristo, que es Dios. Ahí Él va a tener cuidado de nosotras, como la gallina que tiene muchos pollitos y empieza a recogerla y lo pone debajo de la salita y lo cubre. Así hace Dios con cada uno de nosotros. Amén. Y a Dios es bueno. Damos gracias a Dios. Sí, aquí están conectados a todos los que se conectaron. Le damos gracias al Señor. Y el Señor, mientras estábamos hablando, mientras tú hablabas, también Dios me sigue fortaleciendo en el Señor. Tenemos que seguir hacia adelante, no importando en medio del quebrantamiento de la enfermedad, de lo que peca. Tenemos que seguir hacia adelante haciendo la voluntad del Señor. Amén, amén. Y saludamos a nuestro pastor, al que estaba ahí conectado, a Ana Mara Araceli, estaba por ahí Mayra Santiago. Dios te bendiga, amada, Dios te bendiga mucho. Leticia, a mi madre, mi segunda madre. Madeline, que estuvo por ahí, también Araceli, que estaba también Juan Ortiz, su Heilian, aleluya, Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia, y a tu pastor y la congregación, a Solana Hey, también, Dios la bendiga mucho, a María Rivera de New Jersey, que ella en Nueva York, que ella siempre está conectada, a la pastora que tú le dijiste, Beltrán, a Yolanda, ella es Yolanda, ¿verdad? Yolanda Beltrán. Yo no sé si tú tienes a alguien más allí. Acá, pastora Carmen Río de República Dominicana, que Dios me la bendiga mucho. Y por ahí alguna a la que no veo, a la evangelista Carmen Peña, Dios te bendiga mucho, evangelista. Aleluya, santo es el Señor. Y todo lo que de verdad se conectaron y luego se van a conectar. Ahí está también conectada nuestra amada pastora Ibeli Rodríguez. Araceli, ¿verdad? Araceli está por ahí, sí, está por ahí. Todas las que se conectaron y luego se van a conectar. Aleluya, para que el Señor... comparta, si usted no sabe que alguien necesita, ¿verdad? Este mensaje. Nosotras no somos las exégetas de la, ¿verdad?, de la Biblia, ni los maestros, ni nada. Nosotros, pues, el Señor pone algo en el corazón de la pastora y desarrollamos el tema conforme el Espíritu Santo nos ayude, pero nosotros mismos mismas necesitamos, ¿verdad?, esta palabra. Y sabemos, ¿verdad?, que todo don perfecto y toda dádiva proviene de Dios. Amén. Y que cuando estamos en prueba y en dificultades, lo que tenemos que hacer es esperar y confiar en el Señor. Amén, amén. Gracias le damos al Señor. Vamos entonces, ahora si tienen alguna compartido, sí, todas las que puedan compartir, compártanlo, ¿verdad?, para que la vida sea ministrada.
En el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Yo creo que Yolanda Nieve no se conecta porque ellos tienen culto los miércoles. Ajá. Y hay otras hermanas también que ella lo ve luego, como tengo unas cuantas, Katy, Madeline, Peggy, hay muchas que me dijeron pero después más adelante pues ellas se conectan, pero las que están conectaditas por ahí quieran compartirlo, que lo compartan. Amén. Aleluya, y que entendamos que tenemos un Dios todopoderoso, que Él ha prometido estar con su pueblo, con cada uno de nosotros hasta el fin del siglo. Y eso es lo que tenemos que, no estamos solos. Lo tenemos a Él, y si lo tenemos a Él, Maniberi, yo sé que lo tenemos todo. Maniberi, puedes orar para entregarle. Amén. Vamos a orar, amén, para que Dios nos dé fuerza. Amén, amén. El Espíritu Santo, siempre tenerlo como amigo, como refugio. Necesitamos. Y los que estén en prueba, en dificultades, ¿verdad? Porque nosotros estamos hablando aquí, pero hay muchos ahora que ahora mismo le han matado a un hijo, una hija, el marido, o sea, están pasando por dolores fuertes, pruebas, dificultades, pero que, ¿verdad? Pedirle a Dios que ellos nunca, pues, renieguen de Dios, sino al contrario, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Ajá, así que Padre Santo, Dios eterno, Dios de infinita misericordia, te damos gracias en esta hora. Gracias, por tu gracia, por tu poder y por tu misericordia, Señor, por los hermanos que se han conectado. Dios, que escucharon esta palabra, que al igual que nosotras dos, tú has tratado con nosotros. Danos fuerza, Espíritu Santo, Señor amado. Ayúdanos a seguir hacia adelante, Padre. Que podamos acercarnos a ti cada día, que en medio de la prueba, de la dificultad, de la tormenta, Dios mío, podamos ver que tú nos llevas de la mano derecha y nos dice que no temamos, que tú nos ayudas, Padre. Obra en nuestras vidas. Mira por lo que estén pasando por pruebas, dificultades en esta hora, por necesidad, Señor. Pon tu mano de amor y de misericordia y síguenos ayudando, Padre. Mira a los pastores más, que te los presento en forma especial para que tú les sigas dando fuerza y salud a ellos, Señor. Cada siervo y sierva del Señor que te sirve, Dios mío, Padre, solamente esperamos y confiamos en ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y este ha sido su programa, Mujeres en pie de guerra. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios le bendiga. Dios te Amén. bendiga. Dios te bendiga mucho. Ok, cuídate. Igual.